Hola, ¿cómo están? Un corazón conforme a Dios. Hay grandes hombres y mujeres en la Biblia que Dios ha usado de manera poderosa, pero solamente de uno ha dicho que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese fue el rey David. Lo vemos, esa gran frase, la vemos en el libro, acá, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aquí le está hablando el profeta Samuel, el rey Saúl, de parte de Jehová. Le dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, eso era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, podríamos pensar que era un hombre perfecto, un hombre que no se equivocaba, un hombre que era recto en todo su proceder, pero no, no era así, no era así. Era un hombre tan pecador como tú y como yo, pero tenía una característica muy importante que era lo que le hacía su corazón conforme a Dios. Y era que siempre se humillaba a Dios y siempre se arrepentía de corazón de toda su maldad y quería agradarle a Dios, y cuando le ganaban sus deseos mundanos, los deseos de su carne, se arrepentía siempre y se humillaba a Dios, y aunque era débil en muchas áreas, eh, era suficientemente humilde y a la vez inteligente para reconocer que el único grande era Dios, y para siempre humillarse ante Dios, ante la mano poderosa de Dios. No era soberbio ante Dios, era humilde y se humillaba, a pesar de ser tan pecador. Pero, entonces, ahí vemos claramente lo que Dios busca de nosotros. No quiere que seamos, o sea, que nos comportemos perfectamente, porque es imposible, Él lo sabe. Pero sí que siempre nos humillemos y reconozcamos nuestra dependencia absoluta ante Dios, y que le digamos, te necesito, Señor, tú eres el grande, yo sin ti no puedo nada, sin ti me muero, ayúdame, que yo te necesito, Señor. Y ese es el corazón que Dios quiere de nosotros. Nos lo enseña con la historia con David, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó con David? David adulteró con una mujer. Este mensaje no es sobre el pecado de David, sino para hacer un resumen, ¿no? Adulteró con una mujer llamada Betsabé, se acostó con una mujer casada, y después, para encubrir su pecado, mató al esposo de esa mujer, que era Urías, ¿no? Entonces, cuando hizo eso, vino el profeta Natán a hablarle de parte del Dios del cielo, y a decirle que venía juicio a él por lo que había hecho, ¿no? Y vino juicio, se le murió un hijo, ¿no? Y vino juicio de su vida, porque el pecado tiene consecuencias. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, pero sin embargo, cuando vino el profeta Natán a hablarle, a decirle que venía juicio y venía a darle esa represión de parte de Jehová, fue inmediatamente David a orarle a su Dios, a orarle al Dios contra el cual había pecado. Y lo vemos en el Salmo 51, es el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y los salmos están llenos del arrepentimiento de David, de distintas etapas de su vida, que siempre David decía, Señor, ayúdame, si tú quitas tu mano de mí, yo me muero, yo dependo de ti, yo sin ti no puedo. Y ese es el corazón que Dios quiere de nosotros, porque es la verdad, sin él nada podemos. Después que, bueno, pasó eso de que David como pecó de esa manera, con Betsabé y matando a Urías, vemos que siguió su vida, Dios vino un juicio a su vida y Dios lo restauró. Pero vemos ya en los últimos años de David algo clave, ¿no? Que demuestra lo que era el corazón del rey David. Lo vemos en el Primera de Reyes, capítulo
desde el versículo 1 dice, cuando David era viejo y avanzado en días, le cubrían ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y la hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. David nunca se acostó con esa muchacha, a pesar de que era muy hermosa. David, aquí demuestra que David había reconocido la debilidad de su carne, el pecado que había cometido contra Dios, pero ya en su vejez no lo volvió a cometer, a pesar de que le dieron a esa mujer hermosa y era un rey, podía hacer lo que quisiera, pero él sabía que aunque él era el rey, había un rey por encima de él y ese es Dios. Entonces tenía temor de Dios, ¿no? Esa es una de las cualidades de David, tenía temor de Dios. Y bueno, aquí ya no se acostó con la muchacha y no cometió el mismo pecado que había cometido en el pasado. Vemos también en el Salmo 32, en el versículo 3, algo clave, ¿no? Algo clave de David. Fíjate, y algo clave que también nosotros tenemos que hacer cuando pecamos, cuando fallamos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi inequidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mientras escondemos el pecado, atraemos juicio a nuestra vida y enfermedad a nuestro espíritu, incluso a nuestro cuerpo. Pero cuando confesamos el pecado a Dios, Él nos perdona, nos lava, nos limpia. Y Él es misericordioso y hay perdón disponible para el que se arrepiente. Para todo aquel que se arrepiente hay perdón. Cuando yo preparaba, digamos, este mensaje, sentía como Dios me hablaba al corazón, ¿no? Y me decía cosas fuertes, ¿no? Como que yo no soy, no tengo un corazón conforme a Dios. No, yo no tengo un corazón conforme a Dios. Pero también a la vez me decía que si alguna vez siento que lo tengo, es porque ahí sí que no lo tengo. Porque es la humildad caracterizaba a David. Debemos mantenernos siempre en humildad y por más que y procurar no fallarle a Dios, porque cuando pecamos contra Dios y lastimamos su sensible corazón. Debemos procurar no fallarle, pero si fallamos, si pecamos, porque vamos a fallar, porque somos humanos, arrepentirnos, no encubrir nuestro pecado, no ser soberbios ni orgullosos, sino ir siempre a buscar a Dios y declarar, confesar nuestro pecado, pedirle que nos perdone y Él nos limpie y nos perdona. Él tiene misericordia de nosotros. En el Salmo 145 vemos también ese corazón rendido a Dios y humilde ante Dios de David. Dice David, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. David estaba enamorado de Dios, era un apasionado por Dios, su corazón ardía de amor por Dios, y ahí es donde Dios quiere nuestro corazón. Entonces, un corazón conforme a Dios no es un corazón perfecto, un corazón que se humilla, que reconoce su pecado y su maldad, y cuando peca, siempre cae de rodillas y le dice, Señor, he pecado contra ti, ten misericordia de mí, límpiame de mi maldad, perdóname, y sobre todo muestra ese corazón humilde y ese corazón conforme a Dios muestra un arrepentimiento genuino, que es cambio de conducta, que es alejarse del pecado. Recuerda que la palabra dice, el que confiese sus pecados y se aparta alcanzará misericordia.